Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya después de este tiempo de alabanza, cantando, alabanza de la ofrenda y oración, y estamos en este tiempo de alabanza en la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios. Es toda nuestra verdad que necesitamos en la vida y es la fundación de nuestra fe. Estamos en el libro de Colosenses, caminando poco a poco, versículo por versículo, para que no brincamos algo que es importante, porque toda la palabra es importante. Hay iglesias que le gustan ya sacar una parte o otra parte. Nosotros aquí queremos leer versículo por versículo para que no nos olvidamos algo importante y platicamos de las cosas muy importantes como hoy, cuando vamos a platicar de varios pensamientos que tienen el mundo, pero que dice la palabra. Y el libro de Colosenses, Pablo escribió en la cárcel a los hermanos que están en Colosas para animarlos en su fe, la esperanza que ellos tuvieron, el amor que ellos tuvieron por todos los hermanos y creciendo en fe. Pero también porque vinieron otros maestros falsos en Colosas, diciendo que Cristo no es Dios, o Cristo es un Dios creado, y no es la verdad. Y Pablo quería animarlos, tenemos todo en Cristo, Cristo es todo, es nuestra esperanza, mantenga firme en la verdad de Cristo es nuestra esperanza y Cristo es todo. Y escuchamos de la oración la semana pasada, una oración para que la gente conozca la voluntad de Dios. Y ellos caminen de una manera digna de la llamada que ellos tuvieron. Y el poder de Dios es suficiente para ellos. Es de Dios para caminar y vivir para la gloria a Dios. Y hoy comenzamos con la parte final de esa oración, una expresión de acción de gracias por el poderoso acto de liberación y redención a Dios. Vamos a orar y empezar. Padre, gracias por este día. Gracias por su palabra. Ya viva. Es todo lo que necesitamos. Su palabra es cerrada aquí en Génesis hasta Apocalipsis y escuchamos de ti aquí hoy. Ayúdanos en el libro de Colosenses para escuchar las verdades de Dios, de nosotros y cómo podemos vivir para su gloria, poner en práctica nuestras vidas, que tú eres todo en nuestras vidas. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y la semana pasada escuchamos de esta oración de Pablo para los en Colosas. Y después escuchamos el Evangelio. En versículos 13 y 14 voy a leer para nosotros otra vez. Gracias, hermana, por leyendo. Versículos 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Después de la oración para los hermanos, él habla de este gran evangelio, la redención de Dios en Cristo. Ya recuerden en 1 de Pedro, tenemos algo como eso, esta idea. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que plantarnos en el Evangelio. Y no vamos a continuar. No es, Dios me salvó en el Evangelio, voy a seguir adelante. No es, Dios me salvó en el Evangelio y crecemos.
a conocer a Dios en el Evangelio. Es para nuestra vida, es para cada día. No hay día que podemos decir, yo no necesito el Evangelio hoy. No, necesitamos el Evangelio cada día. Cada día cuando estamos leyendo la palabra, regresamos a Jesús, regresamos a Dios por esta gran redención. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios el Padre nos liberó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Cuando escuchamos esas palabras, libró, redención, podemos regresar en Egipto. Y cuando Dios libró su gente de Egipto, ya estuvieron esclavos. Pidieron a Dios siempre, ayúdanos, ayúdanos. Dios escuchó, siempre escucha a nosotros. Y ya envió a Moisés y a Aarón a liberarlos de Egipto. Y tenemos esta idea. Estábamos muertos en nuestros pecados, esclavos a Satanás. Y Dios nos libró, nos salvó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su Hijo amado Jesús. Y no es por nuestras obras, no porque somos buena gente, solo es por Jesús, solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y tenemos que recordar, es porque podemos decir gloria a Dios, porque nos salvó. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Necesitamos un Salvador y tenemos en Cristo Jesús. Nos salvó del reino del diablo a su reino en la luz, y es Cristo Jesús. Y somos gente de Dios. Antes seguimos a Satanás, seguimos el mundo y corrimos al infierno. Pero Dios nos llamó, nos salvó, nos dio vida nueva, vida eterna en Cristo, y somos la gente de Dios. Tenemos que recordar eso. Somos la gente de Dios en Cristo Jesús. El Charles Spurgeon dice, amados, nosotros aún somos tentados por Satanás, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Él no es nuestro rey. Él no tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no le obedecemos. Nosotros no escucharemos a sus tentaciones. Este es el Evangelio. Antes no podíamos ver a Dios. Pensamos en Satanás, en el mundo, en el pecado. Pero Dios nos libró en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús, en su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Tenemos vida eterna en Él. Y esta es la esperanza que tuvieron los hermanos en Colosas. Y Pablo quería animarlos. Recuerden el Evangelio. No salimos del Evangelio. Toda nuestra vida es plantado en el Evangelio de Jesucristo. Porque llegaron gente en Colosas diciendo, Cristo ya fue creado. No es Dios. Era profeta, una buena persona, pero un ángel. Tenemos varias cosas hoy en día. ¿Quién es Jesús? Y si no estamos plantados en la verdad de la palabra de Dios, podemos salir del camino de Dios. Tenemos la redención en Cristo Jesús, solo en Él. Perdón de los pecados. Hemos sido comprados en el mercado de esclavos y nuestros pecados han sido desechados. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Esa es la realidad presente ahora mismo y nos inclinamos en acción de gracias.
El Evangelio debe llevarnos a acción de gracias a Dios. No somos esclavos. No somos esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Hijos de Dios adoptados en Cristo, siervos de Dios. Esclavos de Dios. Y tenemos esta acción de gracias a Dios por su gran amor y misericordia en nosotros. Nuestra libertad del pecado es también una libertad para servir. Servir a Dios. Nuestras vidas no es liberado para nosotros mismos. Somos liberados para vivir y servir a Dios. La oración de Pablo deseaba un resultado práctico, que andarán dignos del Señor y plenamente agradables a Él. Como pueblo de Dios tenemos una nueva posición, hermanos. Un nuevo propósito, una nueva perspectiva. Nuestros ojos han sido abiertos y podemos reconocer el estado deseparado del que fuimos rescatados. Somos libres de nuestra esclavitud al pecado y libres para servir a Cristo y cumplir su voluntad. Es mucho en 2 versículos. ¿Sí? Yo puedo predicar de 2 versículos. Pero tenemos que continuar. Tenemos más. Pero qué importante es el Evangelio. Plantarnos en el Evangelio cada día. No podemos salir. Todo es de Dios. Por nuestra parte nos salvó, nos redimió y nos lleva a acción de gracias para servir a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que continuar. Versículo 15. Como yo dije, hay personas entrando a Colosas y que están en el mundo hoy en día que dicen, Jesús no es Dios. O Jesús es Dios creado. Y ese destruye el Evangelio, destruye la fundación de la palabra. Y Pablo quería animarlos a recordar quién es Jesús. Versículos 15 hasta 17 voy a leer. Dice, Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Quizás no haya una representación más magistral del Rey en toda la Escritura que el himno de Cristo en Colosenses. Su reinado cósmico sobre toda la creación, su autoridad divina sobre la iglesia y su muerte en sacrificio en la cruz están claramente articulados y bellamente expresados de manera poética aquí. La gloria de Cristo merece nuestra mayor alabanza y nuestra más profunda devoción, porque el Evangelio de Cristo nos ha rescatado de nuestros corazones rebeldes y de nuestra condición desesperada. Pablo cambia una doxología aquí. Ellos dicen, posible fue un himno en el tiempo de Pablo y él está escribiendo. No sabemos si es la palabra es sus propias palabras de Pablo, es un himno que está escribiendo, está recordando a los hermanos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y al señalar la supremacía de Cristo, tanto en la creación como en la redención, Pablo invita a sus lectores a adorar al Hijo de Dios, Dios el Hijo. ¿Quién es Jesús? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Es el mismo que vemos en versículos 13 y 14. Dios nos lleva, Padre nos lleva, trasladó el reino de su Hijo amado, es Jesús, y está hablando de Él. Imagen aquí se refiere a la manifestación viva de Dios con una correspondencia precisa y exacta.
Jesús es la revelación de Dios exclusiva y eternamente. Él es la encarnación de la naturaleza de Dios y hace visible lo que de otro modo sería invisible. ¿Qué significa? Jesús es Dios. Jesús es Dios. La imagen de Dios invisible. Antes no vemos a Dios, pero vemos la imagen de Dios en Cristo Jesús. Cuando Él nació en nuestro mundo, 100% Dios y en este momento 100% humano también. Y podemos ver, nosotros no ahorita, pero en tiempo de Pablo y de Jesús, la gente pudieron ver visible la imagen de Dios porque Jesús es Dios. La deidad de Cristo es importante. Es parte de la fundación de nuestra fe. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estudiamos esto en la escuela dominical, en el libro, ¿sí? Cómo importante es la Trinidad y estudiar cada persona. Un Dios, 3 personas. No tienen principio, no tiene fin. Y este es Jesús. Qué importante es. Jesús es la imagen del Dios invisible porque es Dios, Dios el Hijo. Y dice, el primogénito de toda creación. Wow. Este versículo se usa en mucha gente para decir, Jesús fue creado. Tenemos hoy en día los testigos que dicen, este es evidencia que Jesús fue creado. El primogénito de toda creación, Él es un hijo tiene que tener un principio. Y ellos dicen, Jesús es un Dios, pero creado. Tiene un principio. Un tiempo cuando Dios el Padre creó a Él. Pero no significa eso. No significa eso. Considerando el contexto, primogénito claramente no describe el orden en el que Jesús fue creado en relación con el resto de la creación. Más bien transmite su posición de primacía, prominencia y prestigio sobre la creación. El pastor R.C. Sproul dice, Pablo no está diciendo que el Hijo fue el primer ser creado. En el Antiguo Testamento, un hijo primogénito era el heredero principal de una propiedad y el término se usa metafóricamente para expresar la preeminencia de David y su dinastía entre los reyes de las naciones. Usado para referirse a Cristo, el término primogénito le atribuye supremacía, honor y dignidad. Él es el mayor David y el principal heredero del Padre. Cristo es el amado especialmente por su Padre y todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Primogénito, pensamos el primer niño, hijo. Pero aquí está hablando del honor, supremacía de Jesús sobre toda la creación. No fue creado. No hay un momento cuando no estuvo Jesús. No tiene principio, no tiene fin, porque Él es Dios en la Trinidad, segunda persona. Normalmente los que creen que Él fue creado no creen en la Trinidad también. Porque hay un Dios y solo es el Padre. El Hijo fue creado y el Espíritu Santo es el poder de Dios. No hay Trinidad, pero nosotros aquí creemos en esta doctrina fundamental de nuestra fe, la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 personas, un Dios, no tienen principio, no tiene fin. Jesús es Dios. Yo creo que aquí ya explicamos bien, predicamos bien que Jesús es Dios, no tiene principio, pero tenemos que estar firmes, porque hay varias personas que no creen en eso. Esta semana yo estuve viendo un video del pastor John Piper hablando, explicando estos versículos.
Y yo estuve viendo los comentarios y pensaba, todos ya creen eso. La mayoría dicen, no, no está correcto. Si es un hijo, fue creado. Y no es un Dios que no tiene principio o fin. Él ya fue creado. Se pensaba, ¿cómo pueden ver esto cuando vemos toda la escritura? Pero mucha gente que no están firme en toda la escritura para ver Cristo es Dios, Dios el Hijo, no creado, no tiene principio, no tiene fin, y tenemos que plantarnos y estar listo para defender y decir, no, esta doctrina no creemos. Primogénito significa el estatus más alto sobre cualquier grupo. Y en versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. No fue el primer creado, porque Él creó todas las cosas. Fue antes de todas las cosas. Tenemos que recordar, Él no fue creado. Y en el credo niceno tenemos una parte que yo quiero leer habla de Jesucristo. En el credo niceno dice, creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho. Tenemos estos credos para regresar a las cosas más importantes, fundamento de nuestra fe. El credo niceno dice, Jesús es Dios no creado de la misma naturaleza del Padre. Y nosotros tenemos que plantarnos también, porque los credos están de la palabra. No, las personas no están pensando, aquí vamos a leer, escribir. No, ellos están estudiando la palabra de Génesis hasta Apocalipsis para que tenemos doctrina sana, correcta. Jesús es primero de toda la creación. Él es Dios, Él es nuestro Salvador. No puede salvarnos si es creado. Necesitamos un Dios eterno a salvarnos de nuestros pecados. Y si Jesús es primero, Él debe ser primero en nuestras vidas también. Él es todo. Cantamos hoy, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Él debe estar primero en todos los lugares de nuestras vidas. Él es Dios, Él creó todo. Y Pablo usó extremos polares aquí cuando estaba hablando de eso, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, para demostrar la totalidad inclusiva de su reino. Y también dice, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, para enfatizar la supremacía incomparable de Cristo sobre todos los seres espirituales y físicos. Jesús es Dios, digno de toda nuestra adoración, digno de todos nuestros seres, a glorificar a Él. Jesús es el principio que une todas las cosas y Él es el sustentador personal de toda la creación. El pastor Clark dice, por lo tanto, Dios, como el sustentador, es tan necesario para la continuidad de todas las cosas como Dios, el creador, lo fue para su producción original. Pero este poder conservador o continuo se atribuye aquí a Cristo. Él es creador, pero también sustentador. En todo. En toda la creación. Ya cantamos también, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
No solo es creador y se fue, no, Él sostiene todo, porque Él es Dios. Cristo creó todas las cosas y podemos decir, Cristo creó todas las cosas para Cristo, para su gloria, para su honor. Cuando pasamos y vemos toda la creación, debemos dar gloria a Dios. Creo que ayer yo estuve afuera y yo encontré, ¿cómo se llama estos pájaros chiquitos? Los pájaros chiquitos que comen de azúcar. Colibríes. Yo corrí enfrente de la casa y regresó y estuvo allá en pie. Yo levántalo. No sé si ya brincó de un vidrio o algo, pero ya está en mi mano. Estoy viendo cómo chiquito es este animal. Pero todos los colores que estuvo, sus pies chiquitos, y yo estoy checando con los niños, velo esto. Dios lo hizo eso. Creó este animal chiquito, cada parte, sus ojos chiquitos. Dice, wow, gloria a Dios por su creación. Él es Dios que creó todo. Creó todas las cosas para Él, para su gloria. En otras palabras, todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron creados para encontrar su cumplimiento y consumación en Cristo. Él gobierna sobre todas las cosas y no se puede negar su reinado autoritario y supremacía universal. Un señor Abraham Kuyper dijo, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. Él es Dios sobre todo. Pablo quería que los colosenses entendieran que nuestra adoración a Cristo debería corresponderse con la naturaleza integral de su reinado. Debería consumir cada área de nuestras vidas. Esto incluso tanto nuestra adoración personal, que somete cada aspecto de nuestras vidas a su señorío, como nuestra adoración corporativa, que celebra a Jesús como el Rey eterno y se gloria en su exaltación. Jesús es el Señor de la creación. Y habiendo establecido la supremacía de Jesús sobre la creación física, Pablo ahora busca proclamar el dominio de Jesús sobre su creación espiritual, la iglesia. Versículos 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vemos, Él es el creador y sustentador de creación, y aquí estamos hablando de espiritualmente su iglesia. Él es la cabeza. Siempre cuando platicamos de la iglesia aquí local, los ancianos, los líderes, los predicadores, no somos la cabeza. Somos parte del cuerpo con ustedes. Somos el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza. Él tiene todo el poder, honor, y gloriamos a Él. Quiero leer de Efesios también, pensando en Cristo Jesús. Efesios 1, 20 a 23 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales,
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que sea nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene todo poder y autoridad sobre creación, pero específicamente sobre su iglesia, la gente de Dios. Él es el principio primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Está hablando de su resurrección, primogénito entre los muertos. Resucitó entre los muertos, ganado sobre el pecado y la maldad, para salvar su gente, rescatar su gente. Y nosotros también, si creemos en Él, porque somos la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, tenemos esperanza que un día vamos a resucitar con nuevos cuerpos gloriosos y vivir con Él para siempre. En virtud de su resurrección de entre los muertos, se demuestra que Jesucristo es el Señor del universo, que fue creado por Él, que siempre ha sostenido y que ahora ha redimido. Y Pablo afirma que Jesús es la fuente de la cual la iglesia obtiene su vida, o sustento y crecimiento, en capítulo 2 de Colosenses, versículo 19. Dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Él es la cabeza, no solo es el creador, sustentador, Él es nuestra cabeza, nuestra autoridad, nuestro Dios, Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y por lo tanto en la iglesia, y en la creación, y en la salvación, e incluso en la muerte, Cristo tiene los títulos y privilegios del primogénito. Él es preeminente sobre todo, y todos alaban al Rey Jesús. Y Él debe estar en el lugar primero en nuestras vidas también. Debe tener el primer lugar en todo. Primer lugar en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras profesiones, en nuestra misión y ministerio, en cuestiones de intelecto. Primer lugar en el tiempo, en el amor. Primer lugar en la conversación, en placeres, en comer, en juego. Primer en atletismo. Primer en lo que vemos. Primer lugar en arte, en música, en la adoración. Él debe tener primer lugar en todo. Él es el primogénito sobre todo. Él tiene todo poder. Estamos hablando de supremacía de Cristo Jesús, porque Él es Dios. Y dice, porque agradó al Padre que en Él, Jesús, habitará toda la plenitud. Esto se traduce al antiguo de palabra griego pleroma, y es solamente otra forma de ser que Jesús es verdaderamente Dios. Plenitud significa que la totalidad del poder y los atributos divinos están en Cristo. Toda la plenitud. Cristo es el agotamiento de Dios. Además, se dice que la plenitud vive en Él. No es temporal, estuvo y está allí para quedarse. Él es Dios. Y debido a que Jesús es verdadera y plenamente Dios y murió y resucitó de entre los muertos en nuestra naturaleza, Él es totalmente suficiente para la salvación del pecador.
Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Él es Dios y Él nos salvó, pagó por nuestros pecados y podemos confiar que ya somos hijos de Dios adoptados en Cristo. Ya tenemos nuestra salvación. Y en este mundo, Dios está haciendo la obra para santificarnos, cambiarnos en la imagen de Cristo. Y un día vamos a estar con Él para siempre. Porque toda la plenitud de Dios habitará en Cristo Jesús. Tenemos confianza en Él. Descansamos en Él. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. La cruz es verdaderamente el punto crucial en la historia humana y cósmica. Este fue el punto cuando Dios vino y pagó por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna, nuevas vidas en Él, y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, y nuestra esperanza está en Cristo. La cruz es verdaderamente el punto crucial en la historia humana y cósmica. La obra expiatoria de Jesús es plena y amplia. Aún así, no debemos tomar Colosenses 1:20 como una aprobación del universalismo. Porque dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Hay muchos que no ven eso, no entienden qué significa, y tenemos esta idea de universalismo. ¿Qué significa universalismo? Que no hay infierno, Dios es amor y todos van a los cielos. Pero cuando leemos la palabra, vemos que hay un infierno, hay un castigo para los que no creen en Cristo, y este no puede ser eso. La expiación de Cristo por nuestro pecado, su sangre fue derramada en la cruz por satisfacer la ira de Dios hacia nuestro pecado, para comprar nuestro perdón y asegurar nuestra paz, para que Él pudiera reconciliarnos junto con toda la creación a sí mismo. Pero su muerte sacrificial y su resurrección, aunque universales en disponibilidad y alcance, solo se aplican por gracia a quienes las reciben por fe. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Solo los que creen en Él. Está hablando de su iglesia. Aquí en 18, cambia de hablando de toda la creación, que Él es la cabeza de su gente, la iglesia. Y Él va a salvar y reconciliar toda su gente. Todos tienen esa esperanza si continuamos siguiendo a Cristo. En fe, en gracia, en Cristo Jesús. Él va a rescatarnos un día y vamos a estar con Él. Este es que está diciendo. De nuevo notamos dónde se hizo la paz. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios, sino que Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Él nos da paz. La paz viene con el Evangelio, que Él nos salvó, nos libró del dominio de Satanás. Y vivimos en la luz admirable de Jesús. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a Jesús como cabeza de la iglesia? Sumisión, obediencia y servicio. Sumisión, obediencia y servicio. Como pueblo del Señor debemos renunciar el control y someternos a su autoridad y su agenda. Ningún deseo personal, programa o grupo controlador de personas debe determinar nuestra dirección y ministerio. Sumisión, obediencia y servicio. Y terminamos en 21 a 23, otra vez el Evangelio. Empezamos con 13 y 14, escuchamos este gran Evangelio y es el otro lado.
Escuchamos otra vez. Personalmente, para los en Colosas. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado, y toda la creación debajo del cielo, y de cual yo, Pablo, fui hecho ministerio. Podemos ver el presente, el pasado, el presente y futuro aquí. El pasado en 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Estábamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza. El versículo 22 presente. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Y el futuro en 23, esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Pasado, presente, futuro, este gran Evangelio. Y podemos seguir adelante en el poder de Dios, la esperanza del Evangelio. La respuesta de Dios al problema de la alienación es la reconciliación. Vemos en 14, la reconciliación de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados, está iniciada por su obra en la cruz. En la obra de la reconciliación, Dios no se encontró con nosotros a mitad del camino. Él llega hasta el final para encontrarse con nosotros y nos invita a aceptarlo. Qué grande es el Evangelio. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos salvó. Y ahora somos hijos adoptados en Cristo Jesús de Dios. Y tenemos la esperanza del Evangelio para seguir adelante. Aquellos que verdaderamente son reconciliados deben de verdaderamente perseverar. El principal enfoque de Pablo es el de continuar en la verdad del Evangelio. Es importante para los cristianos continuar en una conducta piadosa, pero no somos salvos por nuestra conducta piadosa. Tenemos que recordar, somos salvados por fe, por gracia en Cristo Jesús, pero esta salvación nos lleva a obediencia, no perfecta, pero obediencia a Dios, a glorificar a Él. El pastor Bruce dice, si el Evangelio enseña la perseverancia de los santos, también enseña que los santos son aquellos que perseveran hasta el fin en Cristo. La continuidad es la prueba de esta realidad. La muerte de Cristo en la carne significa que la reconciliación que Dios ha logrado no es simplemente una cuestión de pacificación universal de los poderes hostiles y de poner en el universo un orden bajo la autoridad del Hijo de Dios resucitado. Trae consigo la renovación personal y la purificación de quienes captan y se adhieren al Evangelio. Hermanos, este gran ánimo para los en el libro de Colosenses no es solo para los en Colosas, en el tiempo de Pablo, es para nosotros. Pablo escribió a través del Espíritu Santo para todos los siglos, para nosotros, para estar animados en este gran evangelio. Estábamos muertos en nuestros pecados, corriendo con el mundo de Dios, y Dios dijo, mi hijo, mi hija, con nombre, y nos salvó.
Y nuestra esperanza está en Cristo, porque Él lo hizo todo por nosotros en su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Ese es todo. Jesús es todo. Jesús es el Evangelio. Y si tenemos que creer y confiar en Él, y vemos que Él es Dios, el primogénito sobre todo, y Él es nuestra esperanza, y debe estar primero en todas nuestras vidas. Y este Evangelio que nos salvó nos lleva a servir a Dios. Y una manera de servir es ser embajadores de Cristo, compartiendo este gran Evangelio con otros. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Mi oración es esta semana descansamos en eso. Y damos todo el honor y gloria a Dios, porque vemos la supremacía de Cristo en este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por su palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Él lo hizo todo por nosotros. El Evangelio es, estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor nos salvó. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y gloriamos en este gran Evangelio. Y damos todo el honor a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que es Dios, sin principio, sin fin, sin una persona de la Trinidad. Y tenemos esperanza en Él. Porque en la cruz cumplió que necesitamos ser hijos de Dios adoptados en Cristo. Gracias por esta esperanza. Bendícenos esta semana y ayúdanos a meditar, plantar en esta gran verdad de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.